A ver, imaginemos por un momento un arte que se forja con fuego durante días enteros. Un proceso, bueno, un proceso que es antiguo, es un desafío constante y es tan, pero tan impredecible que cada pieza que sale de ahí es literalmente única, no hay dos iguales. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy, del horno Anagama, una auténtica bestia de arcilla y fuego que, de alguna manera, consigue crear una belleza increíble a partir del puro caos. Fijaos en esta frase. Paradójicamente, podría decir que los hornos Anagama no tienen ningún punto bueno. Esto no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice Furutani Michio, un maestro alfarero japonés. Es una declaración chocante, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que alguien dedique su vida entera a algo que, según él mismo, no tiene puntos buenos? Pues justo esa es la paradoja que vamos a intentar desentrañar hoy. Bueno, pues vamos al lío. Lo que estamos viendo es un anagama. El nombre, literalmente, significa horno cueva. Y es que es justo eso, un diseño súper antiguo, casi primitivo, que se suele construir aprovechando la ladera de una colina. El proceso, bueno, el proceso es una auténtica locura. Es intenso, es totalmente manual y la cocción puede durar varios días, días sin parar, con un equipo de gente alimentando el fuego constantemente, día y noche. Y con esto, volvemos a la pregunta clave de todo esto. A ver, si son ineficientes, si son un infierno para construir, y si encima los resultados son una lotería, ¿por qué narices alguien le dedicaría miles y miles de horas? Es que no tiene sentido a primera vista. Tiene que haber algo más, ¿no? Algún secreto escondido ahí entre las llamas. Vale, para entenderlo tenemos que ir a la raíz del problema. La paradoja del alfarero, por así decirlo, empieza con el propio diseño del horno. Y la verdad es que, si lo miras fríamente, la frase de Furutani pues tiene todo el sentido del mundo. A ver, para que nos hagamos una idea, en los hornos modernos, el fuego y las piezas de cerámica están en compartimentos separados, todo muy controlado. Pero en una anagama, nada que ver. Aquí no hay separación. El fuego, las cenizas, las brasas, todo atraviesa la cámara como un torrente, como una ráfaga que golpea las piezas directamente. El resultado es básicamente un caos controlado. O a veces ni eso. Un entorno salvajemente desigual. Y para ver esta lucha, esta batalla contra el horno en acción, vamos a fijarnos en un caso de estudio muy interesante, el proyecto de los hornos de la Universidad de Oxford. Es que es un ejemplo perfecto para entender el esfuerzo humano tan brutal que hay detrás de cada una de estas cocciones. El proceso es de verdad una maratón. Empezamos con la carga. Se colocan cientos de piezas, pero no de cualquier manera, ¿eh? Se colocan meticulosamente, pensando en cómo van a guiar el camino de la llama. Luego, la cocción. Y aquí empieza la locura. Un equipo de voluntarios se turna para alimentar el horno con leña durante casi 4 días seguidos. Y no hay termóstatos de alta tecnología aquí, ¿eh? Se guían por el oído, por la vista, por pura experiencia, para intentar controlar un infierno que llega a superar los 1250 grados. Y después de toda esa batalla, aún quedan varios días de enfriamiento antes de la gran revelación, de ver qué ha pasado ahí dentro. Y aquí viene algo súper interesante, porque esto demuestra que el éxito o el fracaso de una cocción se decide mucho antes de que se encienda la primera llama. Fijaos en los diagramas. A la izquierda, la cocción número 24, con las piezas más separadas, una carga más suelta. A la derecha, la número 25. Aquí apilaron todo mucho más, una carga súper densa. ¿Qué pasó? Pues que sin quererlo, hicieron la cámara de combustión mucho más pequeña. Una decisión que parece pequeña, pero que tuvo unas consecuencias enormes. Y este gráfico lo deja clarísimo. Las líneas de arriba, las más estables, son de la cocción 24, la que tenía la carga más suelta. Las de abajo, mucho más caóticas, son de la cocción 25. Con esa carga tan densa, el equipo se las vio y se las deseó durante horas para conseguir que la temperatura subiera y, sobre todo, para mantenerla. Es la prueba perfecta de cómo un pequeño cambio al principio, en la carga, puede desestabilizarlo absolutamente todo. Pero esperad, que los problemas no acabaron ahí. En esa misma cocción, la número 25, el carbón empezó a acumularse y básicamente ahogó el horno, lo dejó sin oxígeno. Imaginaos la escena, son las 4:30 de la madrugada del último día, están agotados y de repente, ¡zas!, el termómetro frontal se rompe, se quedan a ciegas. Y por si fuera poco, el calor es tan extremo que una de las baldas de dentro del horno se viene abajo, aplastando varias piezas y fusionando otras entre sí. Vamos, un desastre absoluto. Vale, después de ver todo esto, la pregunta es todavía más evidente. Si todo puede salir tan rematadamente mal, ¿dónde está la gracia? ¿Por qué seguir haciéndolo? Pues bien, es justo aquí donde la paradoja empieza a tener sentido. Porque resulta que todos esos desafíos, todos esos problemas, son en realidad la fuente de su magia. Para entender esto del todo, tenemos que hablar de un concepto de la estética japonesa que es clave, el wabi. ¿Qué es el wabi? Pues en esencia es la aceptación de que las cosas son pasajeras e imperfectas.
Es la capacidad de encontrar la belleza en lo que es, pues eso, imperfecto, impermanente e incompleto. Es una filosofía que valora la autenticidad, la marca del tiempo, por encima de una perfección fría y artificial. Y aquí está el quid de la cuestión. Todos esos defectos del horno, esas cosas que lo hacen tan difícil, son en realidad sus pinceles. Esa llama que va a su aire, la ceniza de la madera que cae sobre las piezas, ese calor tan bestia y desigual, no son fallos del sistema. Son, precisamente, las herramientas con las que se crea la obra. La lucha contra el horno es, literalmente, lo que acaba pintando las vasijas. Bueno, y ahora llega lo bueno. Vamos a ver los resultados. Vamos a aprender a, por así decirlo, leer las llamas, a ver cómo ese viaje caótico que ha sufrido cada pieza queda grabado para siempre en su superficie. Esto crea unos efectos decorativos que serían sencillamente imposibles de conseguir de otra manera. Fijaos en estas dos imágenes. A la izquierda vemos el efecto Haikaburi. Aquí la ceniza ha caído sobre la pieza, pero el calor no ha sido suficiente para derretirla del todo. El resultado es una superficie mate, con mucha textura. Y a la derecha, el Shisenju, que significa esmalte natural. Aquí sí, el calor y el tiempo han hecho su trabajo y han fundido esa misma ceniza hasta convertirla en un vidriado brillante, fluido, como cristal. En el fondo, son dos momentos distintos del mismo viaje de la ceniza. A veces, ese esmalte natural, ese Shisenju, se acumula tanto que empieza a gotear por la pieza. A esas gotas se las llama vidoro. Y es curioso porque el nombre viene de la palabra portuguesa vidro, o sea, cristal. Son, literalmente, gotas de ceniza fundida que la gravedad ha hecho deslizarse por la superficie de la cerámica. Y si nos acercamos, si miramos en detalle, es que estas gotas de vidoro pueden llegar a tener la profundidad y el brillo de una piedra preciosa, de una esmeralda, casi. Es un efecto que los alfareros buscan, que desean con todas sus fuerzas. Pero es una joya que el horno decide si te la da o no. No se puede controlar por completo. Y luego tenemos una técnica que es puro teatro, el hikidashi. Aquí el alfarero interviene de forma directa y muy dramática. Se abre el horno y se saca una pieza al rojo vivo, a más de 1000 grados, y acto seguido se sumerge en un bidón lleno de algo combustible, como sarrín. Ese enfriamiento súper brusco provoca una reacción química que cambia el óxido de hierro rojo de la arcilla a óxido de hierro negro. El resultado es sencillamente asombroso. Mirad esta escultura de Amanda Chambers. Tiene un acabado negro, metálico, que parece casi de otro mundo. Es un contraste brutal con los tonos tierra que hemos visto en las otras piezas, ¿verdad? Y todo gracias a ese único momento de acción, de intervención planificada, en medio de todo el caos de la cocción. Pero ojo, que el anagrama no es solo una técnica artística, es mucho más, es una tradición viva que sigue evolucionando y que curiosamente hoy en día es más relevante que nunca por lo que nos enseña sobre comunidad, sobre historia y sobre sostenibilidad. Y digo sostenibilidad porque, aunque parezca increíble, esta práctica tan antigua puede ser sorprendentemente sostenible. Pensemos en los esmaltes comerciales. Detrás de ellos hay minería de cobalto, de estaño, con todos los costes ambientales y sociales que eso conlleva. El anagama, en cambio, ¿qué usa? Ceniza natural de madera, que es un residuo, muchas veces un subproducto de la limpieza de los bosques. Es, en toda regla, un ejemplo de economía circular. Y para que no parezca solo teoría, aquí tenemos un ejemplo muy concreto. Esta pieza, de la ceramista Shara Howard, está hecha al 100% con residuos industriales. Y el esmalte no se lo ha puesto ella, se lo ha puesto el propio horno anagama, con su torrente de ceniza. Es la demostración perfecta de cómo una técnica que tiene siglos de antigüedad puede darnos soluciones a problemas muy, muy modernos. Y con esto volvemos a lo que comentábamos al principio, el factor humano. Porque sí, estas obras las firma una persona, un artista, pero en realidad son el fruto de un esfuerzo totalmente comunitario. Nacen de la colaboración entre artistas, estudiantes, voluntarios, gente que trabaja codo con codo durante días, compartiendo un mismo objetivo. En cada una de estas piezas, de alguna forma, está metido el esfuerzo de todo el equipo. Todo esto nos deja con una última reflexión. Vivimos en un mundo que parece obsesionado con la réplica perfecta, con la producción en masa, con que todo sea idéntico. En este contexto, ¿qué valor le damos a una imperfección que es única? El anagama, creo, nos da una pista. Nos recuerda que a veces la belleza más profunda, la más auténtica, no está en la perfección sin fallos, sino en la historia que cuenta una cicatriz.